Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Estamos hablando de la restauración. La restauración es un llamado para la iglesia y es algo importante en el cuerpo de Cristo. No podemos restaurar si no hemos sido restaurados. No podemos nosotros restaurar a otros si no somos restaurados en nuestra vida, en nuestro interior. Necesitamos nosotros entender que la restauración es un papel importante de la iglesia. Restaurar lo de afuera y también lo de adentro. A veces sacamos al de adentro porque pecó, pero queremos ir a evangelizar a aquel que está muerto en delitos y pecados. Los dos necesitan restauración. Filipenses capítulo 1, la enseñanza hoy es el final de la restauración. Y quiero que me entienda bien, el final de la restauración. Enseñamos lo precioso de lo vil. Enseñamos también el principio de la restauración. Enseñamos el proceso de la restauración. Hoy vamos a enseñar el final de la restauración. Y hoy les quiero decir que la enseñanza de hoy, que es el final de la restauración, no es la última. Hay como 8 más todavía. ¿Por qué el final de la restauración? Les dije que el Espíritu Santo me habla de cosas básicas. Todo tiene un principio, todo tiene un proceso y todo tiene un final. Entonces la restauración tiene un principio, tiene un proceso y también tiene un final. Les dije también, que se lo voy de antemano, que el final de la restauración es cuando usted es puesto en el lugar donde Dios lo tenía. Si estaba en alabanza, si estaba en servidores, si estaba como anciano, hay que volver a ponerlo en el lugar. Pero cuando se finaliza el proceso de la restauración. También les dije que la restauración en la tierra es una restauración las veces que sean necesarias, que se van a necesitar, porque nuestra restauración total está hasta que el día que Cristo venga. Durante aquí puede pecar, pero no le recomiendo que peque. No, y todo modo la iglesia restaura. Ahí me voy a bailar, vamos a echar unas 3 cervezas y ahí no van a restaurar. Sí, lo vamos a restaurar, pero las consecuencias, que vaya a dormir afuera de su casa, no se las vamos a quitar, no le vamos a ayudar, perdón. Las consecuencias de una cirrosis, si sigue jugando con el pecado, no se las va a quitar. Solo Dios en su misericordia, si le da una oportunidad nueva. Lo que la iglesia le va a ayudar es a entender que pecó, que falló, y que Dios es un Dios de oportunidades, pero las consecuencias se arrastran. Evite el pecado. Cuídese lo más que pueda. Cayó, levántese y aprenda. Volvió a caer, levántese y aprenda, pero no vuelva a lo mismo. Filipenses 1:6 nos dice, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo habla de persuasión. La palabra persuasión significa estoy convencido, estoy enteramente seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar, la va a madurar hasta el día de Jesucristo. Entonces seremos perfectos, seremos maduros, seremos restaurados en totalidad cuando el Señor venga por usted. Cuando el Señor venga por mí, nos vamos a restaurar en todas las áreas donde el pecado no va a existir, donde el mal deseo de la carne no va a existir. Vamos a ser perfeccionados en su totalidad, pero le voy a hacer algo claro: para vida eterna. No hay amén. Es que los que moramos en Cristo van a resucitar con una nueva naturaleza. Los que mueren sin Cristo resucitan para condenación eterna. O sea, a nosotros se nos va a olvidar el pecado y la naturaleza del pecado ya no va a existir en nosotros. Pero aquellos que están en el infierno no se van a acordar ni del pecado, pero sí se van a arrepentir de haber vivido en pecado. ¿Por qué? Por la tortura, por las llamas,
por la burla de los demonios. Entonces ellos se van a acordar del pecado, no van a querer ni pecar porque van a estar en un lugar de tortura. Ahora, ¿por qué? Porque no se arrepintieron a tiempo. Durante que esté vivo puede arrepentirse. Dios puede restaurar su vida. Las veces que caiga, Dios quiere levantarlo y restaurarlo. Pero su restauración total va a ser cuando el Señor venga por usted. Y vamos a hablar, como dice Pablo, que estamos convencidos, estamos seguros de que si Dios comenzó algo en mi vida y usted lo va a perfeccionar hasta que Él venga. No importa cuántas veces se alejó de la iglesia, no importa cuántas veces tropezó, no importa cuántas veces volvió a la adicción del vicio, pero en Cristo, estando vivo, tiene una nueva oportunidad. Ahora, esa oportunidad no debo de desaprovecharla. Ahora, ¿por qué? Porque Dios le puede dar oportunidades, pero no podemos jugar con la gracia. Si jugamos con la gracia, usted va a caer en desgracia. Porque mucha gente dice, no, yo sé que a la última hora Dios me va a dar oportunidad. ¿Y usted cómo sabe? Dios se lo reveló, el Señor se lo dijo. Mucha gente murió en pecado después de salir de una fiesta tomada, alcoholizada, y se fue a estrellar en su carro. Otra persona salió de un bar, de una cantina, y en estado de ebriedad, pues no se fijó y un carro lo atropelló, o se subieron a una moto y fueron y murieron. ¿Cómo murieron? En pecado. No hubo arrepentimiento, no hubo oportunidad. Pero en Cristo nosotros tenemos oportunidad, y no hay mejor oportunidad que servirle a Dios en vida. No hay mejor oportunidad que servirle a Dios mientras estemos aquí en la tierra y vivir bajo el temor de Dios. No espere que una flaqueza lo haga pecar o lo vuelva atrás. Cada vez que sienta de él, vuélvase cada día al Señor. Les voy a dar un repaso. Nunca olvide que todo tiene un principio, un proceso y un final. Eso es como un rema para cualquier cosa. Es la tercera vez que lo estamos repitiendo. Nunca olvide que todo tiene un principio, un proceso y un final. O sea, los seres humanos también tenemos un principio, tenemos un proceso de vida, de aprender, de dar, de casarnos, de tener hijos y de morir. Pero el asunto no es morir, el asunto es para dónde vamos después de la muerte. La restauración tiene un principio, pasa por un proceso y llega a un final. Y le voy a decir que anote esto. Nadie puede ser totalmente restaurado si no es totalmente procesado. Eso me dijo el Espíritu Santo. Se lo repito. Nadie puede ser totalmente restaurado si no es totalmente procesado. O sea, solo los que pasaron el proceso de restauración van a llegar al final de la restauración. Yo he conocido pastores que cayeron en pecado, pero ¿qué hicieron? Se humillaron, pasaron el proceso y siguen predicando. Líderes que cayeron en pecado, ¿qué hicieron? Vino el sentido de culpa, nadie estuvo ahí con ellos, nadie los animó, los señalaron en su propia congregación. ¿Qué hicieron? Se fueron a beber, se fueron a fumar, se fueron a vivir peor que como vivían antes de venir a Cristo. Y hoy la gente los anda buscando cuando ya no quieren nada, cuando ya el diablo los tiene bien encadenados, cuando ya la carne ya ha tomado más poder. No digo que es imposible, se puede restaurar a alguien sin importar dónde cayó. El problema está en que cuando la gente necesita el brazo, mucha gente le pone el pie. Cuando la gente necesita palabras de aliento, la gente le pone el pie. En vez de levantarlo, muchas veces, ¿qué se hace? Se hunde. Se hunde. Yo he orado por montones de gente de diversas iglesias, donde los terminaron hundiendo, donde están resentidos con pastores, están resentidos con ancianos, están resentidos con líderes. Cuando necesitaban de ellos, nadie los apoyó. Nadie les dio la mano, nadie se las extendió con palabras de afirmación, con palabras de ánimo, con palabras de aliento. Hay que exhortar en amor. Pecaste, van a haber consecuencias. Pero si hay arrepentimiento, hay una oportunidad para su vida.
Y me ha costado sacarles el resentimiento, y el resentimiento ha hecho que endurezcan el corazón y no quieran saber de ninguna iglesia. A mí me dicen, disculpe que usted es pastor, pero me dicen, hay mala. Hay pastores buenos. La mirada tiene que poner en Jesús, el autor y consumador de la fe. La gente le va a fallar. Yo siempre camino alegre porque soy soltero, no me preocupe cuando me case. No, hay pastores que caminan amargados porque usted no sabe cómo está su casa. Y una palabra que le suelten mal a veces, porque por eso hay que saber lidiar. Los problemas de la casa se dejan en la casa, y a la iglesia se viene a adorar. Incluso aquí hay que dejar las cargas para entrar en una adoración genuina, en una adoración plena. Es difícil discutir, el casado me va a entender. Es difícil discutir, hasta venir sin comer a la iglesia y venir a adorar como si nada. Y más si la mujer mira al marido que como si nada, y ese como si nada, y ni sabe, ni se acuerda lo que me dijo. Las mujeres se guardan mal, ¿no? Y más si le toca predicar al varón. Demuestre el amor, hermano. Pero en la casa, ¿qué hemos hecho? Si eso sucede. No es fácil el matrimonio, pero sí se puede, agarrando el ejemplo que el apóstol Pablo nos dio. ¿Cuál fue el ejemplo? Que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo a la iglesia, y que la mujer debe someterse al marido como la iglesia a Cristo. Ahí no le gusta. Es difícil amar a quien le grita a uno, ¿va? Es difícil amar a quien le da un empujón a uno. Se comienza con besos y se termina con trompadas muchas veces. Aquí no, pero estamos hablando para las redes sociales, tal vez hay alguien ahí. Se empiezan diciendo, le doy gracias a Dios porque te puso en mi camino, pero después me arrepiento de haberte conocido. En todos los matrimonios hay problemas y hay familias que necesitan restauración. Y yo sé que este año se van a restaurar hogares, se van a restaurar familias, se van a restaurar matrimonios, porque para eso murió el Señor, para que se restauraran todas las cosas. Perdone y pida perdón también, pero no vuelva a repetir lo mismo. El sábado hice esto, te pedí perdón el lunes, pero el sábado vuelvo a lo mismo. El lunes te pido perdón otra vez. La Biblia dice que tienes que perdonarme 70 veces 7. Sí, pues no vuelvo también, Dios. Hay que tratar de cambiar hábitos, hay que tratar de cambiar cosas. Esa es la restauración. Quiere ver que una persona quiere ser restaurada, tiene que estar completamente arrepentida. Tiene que estar completamente arrepentida de lo que ha hecho, de lo que hizo, y no volverlo a hacer más. Por eso la restauración de la familia, la restauración de la iglesia es similar. Si antes bebía la gente y vuelve a beber, defrauda a Dios. Si tuvo un problema matrimonial y repite lo mismo, defrauda a su esposa. Entonces no haga lo que le hace daño a su marido, no haga lo que le hace daño a su mujer, no haga lo que le hace daño a la iglesia, no haga lo que le hace daño a Dios. Dios también tiene corazón, Dios también tiene sentimientos. Al diablo no le gusta verlo a usted adorando, sirviéndole a Dios, y a Dios no le gusta verlo a usted afuera, viendo la rosa de Guadalupe, creyendo que Guadalupe va a hacer un milagro. Véngase para la iglesia mejor, en la administración recibe su milagro. No está esperando un ventilador que le eche aire ahí. Que Dios restaure su casa, que Dios restaure sus hijos. Aquí deberían estar todas esas mujeres que tienen hijos en drogas, en alcoholismo. Pero a veces el diablo los atrapa con aquella carga y dice: mi hijo no cambia, cambia usted. Si usted le grita: maldito, desgraciado, haraganísimo, busca trabajo, bolísimo, qué profecía. Y después el hijo se agarra de eso: a mí no me quiere, mi mamá no me quiere, que esto y lo otro, y le agarra en la calle, del carreta, ¿no? A veces sucede. Madres, si quieren que sus hijos cambien, cambien ustedes primero. Véngase a la iglesia, busque de Dios, interceda por ese muchacho, ore por ese varón, ore por esa muchacha. Antes solo los varones se tatuaban, hoy casi todas las jóvenes andan tatuajes, un corazoncito, y un montón de cosas ahí.
No vamos a juzgar a la gente, pero el problema es la mente de la gente. El problema es el corazón de la gente. Si la gente tuviera la mente de Cristo, no hiciera cosas que hace. Entonces, podemos cambiar Honduras cambiando nosotros. Podemos cambiar la familia cambiando nosotros. Podemos cambiar hijos cambiando nosotros. Y los hijos deben de pagar el precio. Porque usted me puede decir, si los hijos más rebeldes eran hijos de un profeta, ¿de quién? De Samuel. Si los peores hijos eran hijos de un sacerdote, ¿de quién? De Elí. Pero si su padre le está dando buen ejemplo, Dios lo va a juzgar por no seguir el ejemplo de su padre. Dios lo va a juzgar por no seguir el buen camino, porque todo padre de familia lo guía por el buen camino a los hijos. Es necesario que el proceso vaya acompañado de oración. Es necesario que el proceso vaya acompañado de lectura, de ayuno, de consejo y de paciencia. Sin proceso no hay final y sin final no hay restauración. Escuchen, ¿quiere finalizar su proceso? Tenga paciencia. Sea paciente. A veces uno se impacienta, no podemos servir de una manera que a Dios no le agrade. Vaya buscando Hechos 3:19. Hechos 3:19. Eso ya lo leímos, pero vamos a volver a leer. En la enseñanza pasada, Hechos 3:19. El final de la restauración. O sea, aquí puede tener varios finales, diversos finales, distintos finales. Pero el final total es cuando el Señor venga a restaurar la iglesia, porque el Señor no solo levanta una iglesia, el Señor restaura una iglesia, cambia una iglesia, se lleva una iglesia. O sea, el que no es iglesia se va a quedar con el anticristo, pero la iglesia va a ser levantada y restaurada y el pecado no existirá jamás, nunca en la iglesia. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, borrón y cuenta nueva, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Les decía anterior que a todo el mundo le gustan los refrigerios, pero menos los espirituales, y son los mejores. Porque en los refrigerios no hay carga, en los refrigerios hay alegría, en los refrigerios hay comunión con Dios, en los refrigerios tenemos paz para con el Señor. Entonces ahora iniciamos, número 1, el proceso de conversión. ¿Quiere restauración? Tiene que empezar por el proceso de conversión. Conviértase a Cristo. Conviértase al Señor. Decía que si tiene un hijo en drogas o en alcohol, padre y madre de familia, conviértase a Cristo. Sus padres son incrédulos y duros de corazón. Hijos, conviértanse a Cristo. Yo fui el primero que vino a los caminos del Señor. Año 2006, diciembre de 2006, fui el primero que vine a los caminos del Señor y era el peor de mi casa. Fui el peor de mi casa. Entonces alguien tiene que romper, alguien tiene que levantarse, alguien tiene que moverse. Entonces, para una restauración, primero tenemos que pasar por el proceso de conversión. En la clase anterior enseñábamos el proceso de iniciación, que era el arrepentimiento. Hoy vemos desde un punto de vista diferente el proceso de conversión. Usted está aquí porque ya se convirtió a Cristo. No hay amén, lo voy a llamar al final. Que reconcilie. Entonces, ¿qué debo de hacer en el proceso de conversión? Mire, para que eduque a un nuevo creyente. Número 1, hay que desechar las cosas del mundo. Hay que desechar las cosas del mundo. Yo no sé si usted tiene cositas del mundo ahí todavía. Palabras, música, o lo que quiera atrapar su mente y su corazón. Les dije que nosotros pecamos con los 5 sentidos espirituales y debemos de cuidar los 5 sentidos espirituales. Usted dice, yo no escucho música mundana, pero todavía ve cosas que no son agradables a Dios.
Usted puede decir, yo no veo pornografía. Usted puede decir, yo no veo novelas que promuevan la fornicación, el adulterio. Siempre está el mismo cuento, que la secretaria se mete con el jefe, que la otra tiene un amante. Son las historias que dan en las telenovelas, ¿va? Que dejaron al pobre por el rico, o que se casó con el rico porque la familia quería meter familias y la mujer amaba al pobre y se terminó quedando con el pobre. Se aburrió de la limusina y prefirió el caballo. Eso es lo que ha visto usted, ¿va? Eso se ve como normal, pero ahí hay de todo: fornicación, asesinato, mentira, engaño, y hoy se metieron últimamente las narconovelas, que son peores. Antes eran historias así un poco más basadas, más suaves, sí, pero sí, la fornicación y el adulterio se promovían. Hoy también se promueve la drogadicción, la venganza y un montón de cosas con las narconovelas. Pero yo no escucho música mundana, pero sí mira su narconovela. El Señor de los Cielos, digo yo, cuando pues Jehová de los ejércitos, no soy usted, ¿va? La mujer de acero ponen ahí, yo, ¿cómo es? Antes miraba yo anuncios por Telemundo, o la mujer de acero, ¿cómo que se sabe? La señora. Pero cuando viene el proceso se pone a llorar, entonces está en acero. Necesitamos nosotros esa fuerza y solamente en Cristo la podemos tener. Eso trae una influencia. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. La gente dice, pero yo ya no veo cosas malas. Cuido mi vista. Yo ya no escucho música mundana, pero ahora está el tacto, ¿eh? No voy a hablar de que agarre las cosas ajenas, pero puede ser de que todavía vista indecentemente, todavía vista indecorosamente, todavía se ande con la falda larga en la iglesia y con la minifalda fuera de la iglesia, la danzarina, la de alabanza, la servidora, la ujier, que me trapea en la iglesia con la falda adentro de la iglesia, pero allá afuera se le miran las piernas. Sucede muchas veces. Aquí no, eso es en Estados Unidos. Eso sucede. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces las cosas del mundo son pasajeras. Y alguien dijo, no dejemos lo eterno por lo pasajero. Esto va a pasar, esto aquí va a quedar. Las modas pasan y todo lo de este mundo pasa. Disfruten lo que Dios les permita disfrutar en Cristo, no fuera de Él. Número 2, debe de quitar todo ídolo del corazón. Quitar todo ídolo del corazón. ¿Cuál es su ídolo? ¿Qué es lo que no le está permitiendo venir a la iglesia? ¿Qué es? Busque Ezequiel 14. Ezequiel 14. ¿Cuáles son las cosas que no le están pidiendo congregarse? Que es por mi hijo ídolo, es por mi marido ídolo, es por mi mujer ídola. Sí, a veces eso es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. Es que mi programa favorito lo pusieron a la hora que dejaron oculto esta vez. Antes sí me daba porque el horario era diferente. Es que el miércoles juega el Olimpia contra el Motagua. No, yo me voy a quedar. Voy a recordar que estoy enfermo porque el cristiano es mentiroso todavía. Es que estoy indispuesto de la gente. Ay, no dice que lo que me pasa, estoy indispuesto. Y se fue para Tegu, se fue para San Pedro, o se quedó en la casa, ¿va? Y con la ofrenda mandamos a traer el fresco y los churros. Ezequiel 14:6 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Aquí dijo que el Señor a la casa de Israel que se
se aparten de los ídolos, entonces comienza a apartarse del ídolo. El que está por encima de Dios, el único que quería subir por encima, era Satanás y cayó abajo. Entonces, hay gente que ellos no se han trepado arriba, pero usted sí lo pudo haber trepado arriba. Le dije ya tiempo que tuve una novia que me decía los martes de oración, no vayamos al culto hoy, pero era que no me gustaba orar. Y yo le decía, si quiere que haga usted, pero yo no voy. Yo siempre me iba. Los jóvenes solteros, que sean mujeres de que les guste la oración, que les guste congregarse. Yo sé que hay jóvenes que así pasan, las redes sociales, tengan cuidado. Una mujer o un hombre le puede decir, no vayamos a la iglesia, hoy quedémoslo. Si no están los padres, peor, salga volado de ahí. Váyanse para la iglesia, vayan a adorar a Dios. No permita que nada le quite el amor que usted tiene para el Señor, porque cuando se enfría es terrible. Hay que quitar ¿qué? La idolatría, en la música, en la ropa, en los pasatiempos. No, es que yo el domingo en la mañana es para descansar. Yo a los cultos no voy. Hay que adorar a Dios, hay que venir, hay que dedicar el mejor día a Dios, ese es el día que usted tiene libre. Hay gente que dice que el sábado, no importa si es sábado o domingo. Si el domingo es donde dan libres a todos los trabajos, entonces el domingo hay que adorar al Señor. El reposo nuestro estará siempre, no un sábado ni un domingo, sino en Cristo. Ese es el mero reposo. No un día, sino un Señor. El trabajo o las relaciones. Oiga muy bien lo que se puede convertir en ídolo en su corazón. La música, la ropa, los pasatiempos, el trabajo o las relaciones. ¿Cuánta gente no se queda por el trabajo y no se congrega y hasta que termine aquí? Si el Señor viene, ahí se va a quedar. Hay que le regale el bloque del anticristo. Hay que le pida una solicitud que le dé 20 bolsas de cemento al anticristo. Trabajar no es pecado, pero hay que dedicarle tiempo a Dios. A Dios ama a la gente trabajadora, Dios desprecia a los haraganes, pero también gente que no ponga el trabajo por encima de Dios, por encima de las cosas del Señor. Porque siempre nosotros decimos, no voy al culto y voy a trabajar, más si en nuestra casa. Pero pocas veces decimos, le voy a ir al jefe que el lunes no voy a ir y voy a trabajar en mi casa, porque sabe que la quincena le sale corta. A veces ponemos a Dios por un lado, sabiendo que Dios me da salud para ir a trabajar, sabiendo que Dios me da un nuevo día para ir a trabajar. Hay excepciones en algunos casos, pero no es la regla. Primero el Señor y después lo demás. Número 3, romper toda alianza con el diablo. Primera de Juan, capítulo 3. Romper toda alianza con el diablo. Yo no sé si usted tiene alianza con el diablo. Dije diablo, no dije suegro. Romper toda alianza con el diablo. Primera de Juan 3. Hasta los cristianos muchas veces tienen alianza con Satanás. Tienen alianza con el diablo. No contra el diablo, sino con el diablo. Primera de Juan 3, 8 y verso 10. Vamos a leer versículo 8 y versículo 10. Primera de Juan 3, 8 y verso 10. Dice el versículo 8. El que practica el pecado, lo voy a esperar para que no tenga alianza con el diablo. Los cristianos también tienen alianza con el diablo. Hay que romper cualquier alianza con Satanás. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora vamos a leer el versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, hay dos clases de hijos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Entonces, ahí Dios habla claramente que para permanecer en Cristo debo de amarlo a Él
y amar a mi hermano, amar al que tengo a la par, amar al que está atrás de mí, amar al que está delante de mí, aunque yo le caiga mal. Ore al Señor, Señor, ¿por qué me cae mal? Hay gente que ha preguntado por qué hay personas que le caen mal a uno. Hay gente que ha dicho por qué hay niños que le caen mal a uno. Es la sangre, dice. Es la sangre. Es nuestra naturaleza caída, esa es nuestra naturaleza caída, que nos hace que aborrezcamos. O sí que hay gente que se cae como mal. ¿Por qué? Por las prácticas que hacen. A usted no le gusta que le agarren la pedrada en la casa, que le ponga aquella rancherota a la par y usted queda orando. Puede caer mal, pero no la persona, sino las prácticas de esa persona. Lo mismo a Dios, a usted no le cae mal a Dios, pero las prácticas que usted hace muchas veces ofenden a Dios. Yo sé que a sus hijos no le caen mal, pero a veces lo sacan de sus casillas cuando son desobedientes y rebeldes, cuando no le hacen caso, cuando le dicen que vayan a comprar y dicen que no, y de un solo le dicen que no. Otros dicen, si me da 5, sí, ya no piden 50 centavos, como antes 20 centavos piden. Si me da 5, sí, porque el chorro ya no vale $1, el chorro vale como 4, vale. Y ahora piden de 5 para arriba. Pero usted los ama, pero lo que no ama es cuando ellos se rebelan, cuando ellos son desobedientes, cuando ellos hacen travesuras. Usted los ama, pero sus prácticas no, entonces el Señor es lo mismo. Número 4, crucificar los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Crucificar los deseos de la carne. Gálatas 5, verso 16. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, quiero entrar en el proceso de conversión. Número 1, debo desechar las cosas del mundo. Número 2, debo quitar todo ídolo del corazón. Número 3, romper toda alianza con el diablo. Número 4, crucificar los deseos de la carne. Y número 5, no hay conversión sin humillación. Joel 2:12 y 13. Vamos a Joel, Antiguo Testamento, profeta menor. No hay conversión sin humillación. Para reconocer que Jesús es mi Señor, debo de humillar. Debo de aceptar que sin Él nada soy, que sin Él nada puedo, que sin Él de nada me sirve tener riqueza, tener bonita familia, tener un buen matrimonio. Todos van para el infierno, va bien. Hay que declarar que nuestra familia todas son para Cristo. Amén. Padre, hijo, esposo, suegros, suegras, todo para el Señor. Amén. Joel 2:12 y 13, perdón, dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová. ¿Quién se va a convertir? A Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele ¿de qué? Del castigo. Mira, no te quiero pegar, le dice la mamá, pero dice, ya está el primer embarazo. Para que aprendas. Ya después el hijo le pega ¿qué? Ya le da temor. Algunos ni así, ni me dolió, dice. A medida crece, ni me dolió, dice. Y sale corriendo, y como que no le duele, sigue corriendo. Otros se ponen 3 pantalones antes de que llegue la mamá porque el hermano le va a poner ¿qué? Y solo te ven, qué raro, se dejó los trapos aquí. El Señor no castiga solo por castigar. A veces el juicio viene por nuestras malas decisiones, por el pecado cometido, pero Dios se duele. Pero muchas veces sí va a tener que castigarnos y procesarnos para nuestro bien, pasarnos por el desierto, pasarnos por disciplina, pasarnos por un proceso de humillación. Dice que al altivo Dios lo ve de lejos, pero a veces nos va a quebrantar
nos va a quebrantar la soberbia, nos va a quebrantar el querer independizarnos de Él. Ahora, número 2, el proceso de santificación. Número 1, el proceso de conversión. Vamos al número 2, el proceso de santificación. Levítico 27, Antiguo Testamento, libro del Pentateuco. Levítico 27, el proceso de santificación. Ya me convertí al Señor, que debo de aprender a santificarme, a buscar la presencia de Dios, a tener para vivir en el temor de Jehová. Si no tengo temor de Jehová, no vivo en el temor. Si aprendo a vivir bajo el temor de Jehová, voy a evitar mucho pecado y muchas malas decisiones. Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Cómo va a santificarse usted? Lo dice en el versículo 8: y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Entonces yo voy a guardar la palabra, porque la palabra me va a santificar a través del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra. Por eso Moisés dijo: guarden mis estatutos y ponedlos por obra. O sea, lo que Jehová hablaba Moisés. Porque Jehová ya los había santificado. O sea, usted es un pueblo santo delante de Dios por la sangre de Cristo. Pero ahora debo de hacer mi parte, alejarme del pecado. Para santificar la mente, primero debemos santificar los 5 sentidos. Escuche. Para santificar la mente, debo de cuidar los 5 sentidos. Y debo de santificarlos, porque todo lo que entra a su mente viene por los ojos. Todo lo que entra en su mente viene por los oídos. Todo lo que entra en su mente viene por lo que huele. Todo lo que entra en su mente viene por lo que gusta. Les dije yo que mucha gente es tentada a tomar cerveza porque el enemigo le pone en el paladar deseo de cerveza o alcohol. Puede ser olores a cigarro, y hay gente que si fue adicto a eso, vuelven a caer. El diablo es astuto, sabe cómo atraerlo. Debemos santificar el cuerpo, 2 Corintios 7:1, entonces solo anoten. Debo santificar el cuerpo, 2 Corintios 7:1, ahí dice que hay que limpiarse de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos grandes promesas y puede ser que las echemos a perder si no nos santificamos. Necesitamos la santidad, debemos de santificar el cuerpo, número 1. Número 3, debemos de santificar el hogar. Josué 24:15. Josué puso al pueblo de Israel en una decisión: van a servir a los dioses de los amorreos, a los dioses de las tierras que no eran de Israel y que los rodeaban y de los cuales estaba plagado la tierra prometida, o van a servir a Jehová. Pero él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, hay que santificarlo. A veces hay que pelear con los jóvenes porque tienen que quitar la música. Por eso es necesario que toda la familia venga a la iglesia. A veces sucede que el papá y la mamá están orando y el hijo tiene como un bailón en la casa, porque hay música ranchera, con la música de los Temerarios, los Bukis, y le piden a Dios que le saque la depresión y la alimenta. Con música esta, ¿cómo que llama? Reggaetón. Bad Bunny, baby, digo aquel. Y eso crea una atmósfera en la casa. A veces le quieren desbaratar y ustedes que haya una atmósfera de bendición en su casa. A veces sucede en muchos hogares. Entonces debo de santificar el hogar, de santificar la casa, de santificar mi primer templo, mi primera iglesia. Número 3, debemos de santificar la iglesia. Esto sí lo vamos a leer. Debemos santificar la iglesia. Segunda Crónicas 29. Segunda Crónicas 29. Queda después de Segundo de Reyes.
Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas. 29. Verso 5. Segundo de Crónicas 29, verso 5. Escucha lo que dice. Y les dijo: oídme, levitas, o sea, todo el pueblo que estaba en el templo, que dedicaba el altar, santificaos ahora, no lo digo mañana, santificaos ahora. Pero después, ¿qué tiene que ver eso? Santificaos ahora es santificar el cuerpo. Pero después le dijo: y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario ¿qué? La inmundicia, no la gente. Vamos a sacar la inmundicia, las malas prácticas y todo aquello que requiera alinearlo. Las personas no las vamos a sacar para afuera, pero sí hay que enseñarles que no hagan prácticas incorrectas, prácticas indebidas. Siempre enseñarles, incluso a los de la iglesia: si ustedes les paguen predicando de prosperidad, me dé 500 pesos, vamos a poner de lo poquito. Si usted no puede, porque está teniendo una mala temporada, pero usted habla. Donde hay gente pagadora, siempre van a haber puertas abiertas. Siempre van a haber puertas abiertas. Donde hay tramposos, todas las puertas se le van a cerrar. Y va a pasar de boca en boca que usted no paga, y cuando alguien quiera de verdad prestarle dinero, pero como ya le dijeron, le va a decir: no tengo. Pero yo sé que aquí hay gente fiel, que ni a Dios le roba. Peor a un ser humano. Santificar la iglesia. La santificación es un proceso continuo y no puede haber restauración sin santificación. Hay que santificar espíritu, alma y cuerpo. Número 3, el final de la restauración. El final de la restauración, ese es el mensaje y enseñanza de hoy. El final de la restauración. Decíamos que todo tenía un principio, un proceso y un final. Número 1, el proceso de conversión. Número 2, el proceso de santificación. Y ahora el final de la restauración. Filipenses 1:6, anótelo ahí a la par. Es el texto base. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, en la iglesia vamos a ser restaurados. La iglesia es como un hospital. Afuera no va a haber restauración, afuera hay muerte. Afuera tiene que orar, afuera tiene que ayunar, afuera tiene que leer la Biblia en su casa. Pero aquí es donde le van a ayudar, porque aquí alabamos, aquí adoramos, aquí nos ministramos. Dios nos da palabra, hay profecía. Cuando Dios quiere hablar, hay palabra predicada, hay palabra enseñada, hay consejo, hay ministración mutua, administración corporal. Eso le va a ayudar más para encontrarse con quién, con Jesús. Yo sé que aquí las muchachas o los muchachos en su temporada de adolescencia siempre teníamos un amigo que era el que le enviaba las cartas a la persona que le gustaba. Y así caminaba: mira, mandame este papelito, mira, dámele saludes, hacerme el cambalache a mí que a la mujer me gusta, o decirle tal cosa. Siempre había alguien intermediario. Entonces la iglesia es como la intermediaria para que nos encontremos juntamente con el Señor Jesús y entremos a las bodas del Cordero. O sea, la iglesia le va a ayudar, lo va a animar, cuando caiga lo va a levantar. Pero la verdadera iglesia, porque hay iglesias que no restauran, no ayudan, pero hay iglesias sanas, y hay bastantes también. No digo que son poquitas, hay bastantes iglesias, pero hay iglesias que lo que quieren es el dinero suyo, las propiedades suyas, las ganancias suyas, pero no, le bailan si andan en pecado. Le da igual si tiene dos mujeres y un camino, pero la te está diezmando, todo tranquilo. No, tiene que ponerse a cuentas con Dios. Hay dos finales en la restauración. Escuchen, hay dos finales en la restauración.
terrenal, no estoy hablando de muerte, estoy hablando de vida. El final terrenal, Proverbios 24, 16. El final terrenal, Proverbios 24, 16 nos dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué es el final terrenal? El final terrenal es el final de una restauración cuando la gente pecó y fue restaurado. O sea, hay un final. O sea, si el justo ese que cae 7 veces, entonces 7 veces fue restaurado. ¿Cómo? En vida. Número 2, el final eterno. El final eterno, ese es el final que todos esperamos, de ser restaurados todos en su totalidad, donde no nos vamos a enojar, donde no vamos a decir malas palabras, donde no va a haber deseo de pecado, donde vamos a ser santos en todo el sentido de la palabra, espíritu, alma y cuerpo, porque el Señor nos va a transformar. Y con esto termino. Busque 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. El final terrenal no hablo de un estado donde va a morir, sino hablo de un estado de vida donde su restauración, si usted está siendo restaurado ahorita, va a tener un final y va a volver al lugar donde Dios lo tenía, en el servicio de Dios. Vuelve a pecar, va a tener que volver a ser restaurado, va a tener que volver al principio de la restauración. Pero no nos agarremos de este versículo que 7 veces cae el justo para estar pecando continuamente, no. Aquí lo que debe entender el sabio Salomón es que Dios es un Dios de oportunidades, y si el justo decide levantarse, las veces que caiga se va a levantar, porque Jehová lo va a sostener y le va a extender su mano para levantarlo. Pero también dice que el impío caerá en el mal. Entonces el justo cae y el impío también cae. El justo cae y se levanta porque conoce la misericordia de Dios, y el impío cae, pero cae más hondo y más profundo porque no se arrepiente. Hay gente que no se arrepiente, peca, le va mal, vuelve a pecar, le va mal, y cada día está peor por sus pecados, porque no hay un cambio de mentalidad. 1 Corintios 15, 51 al 54. Este está el final de la restauración. Dice 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Oiga, qué bendición esto. Pablo dice en Tesalonicenses que seremos arrebatados, pero aquí nos habla también que seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo de pecado, se vista de incorrupción, que tiene que ver con la santificación total, y esto mortal se vista de inmortalidad o eternidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando lo pecaminoso se vista de santidad total, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que es escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa eso? Que la muerte en Cristo es victoria, no es pérdida, no es derrota, sino que será nuestra total restauración, la restauración que todos esperamos. Y todas aquellas personas que murieron en Cristo se reunirán con nosotros si nosotros permanecemos en Cristo, si permanecemos en el Señor. Entonces nuestra restauración total será el día que Jesús venga por la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los vivos serán transformados de un cuerpo incorruptible y para una vida eterna. Pero también le voy a poner algo claro: durante esté aquí en esta tierra, va a tener caídas, va a tener malas decisiones, va a tener problemas, pero en medio de todas estas cosas, Dios le da una nueva oportunidad para levantarlo y para restaurarlo, pero que no sea que lo restaure en 2021, 22, 23, 24, 25 y voy a restaurar en 2026 también. Porque pasa que usted se debilite, sí. Dice la Biblia que el buen pastor se alegra más por la oveja que se perdió que por las 99 que están ahí.
Dice la Biblia que el padre de familia se gozó más por aquel hijo rebelde que le gastó todo el dinero que por aquel que lo tenía en la casa bajo su cobertura. Aquel dijo que ni un cabrito le habían dado y aquel le dieron el becerro más gordo. Pero usted teniendo que el montón de vacas, ¿por qué no se asegura? Teniendo que el montón de gallinas, ¿por qué no se asegura? Bueno, está cuidando, a esa la llevan que el mago del barrio, y esté cuidando a la gallinita, dándole concentrada y cuando esté gorda, le va a pasar comérsela y otro viene solo a llevársela. Mire, disfrute del banquete como hijo de Dios, como hijo de una iglesia apostólica, como hijo de una casa. Y celebremos cuando la gente vuelva a los caminos de Dios para ser restaurada. No seamos como el hijo de aquel que se enojó cuando aquel se le restauró y cuando aquel se le puso anillo, se le puso ropa nueva y se le dio calzado. O sea, se restauró la posición que él tenía como hijo. Y aquel iba a pedir trabajo como jornalero. Pero el padre no lo veía como jornalero, sino como hijo. Entonces agarremos los puntos buenos del hijo pródigo y desechemos los puntos malos del hijo pródigo y del hijo que está en casa. Si usted aquí no disfruta el reino porque no quiere, hay que botar la depresión, la angustia y todas las cosas que nos dañan. Póngase de pie y vivamos para el Señor. Restaurémonos hoy la pesa